Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Galo Morales y ya andamos de nuevo por aquí con un nuevo video. Y en esta ocasión vamos a tener un video muy interesante que desde hace tiempo ya tenía ganas de hacer este video. Esta es una báscula industrial con una capacidad de 5000 kilogramos. Esta báscula la encargué yo por internet a China. Duró como 2 meses para llegar y pues por fin llegó y la tuve guardada ahí un buen rato y no había tenido tiempo de hacer este video, pero ya por fin vamos a empezar con la serie de videos que vamos a empezar a hacer con esta báscula, porque aparte de este video tengo otros videos pensados hacer con esta báscula, porque vamos a hacer varias pruebas de tracción, de llantas y de la doble y de muchas cosas que vamos a probar con esta báscula. Pero vamos a empezar rápidamente con el video de hoy, donde vamos a ver ¿cuántos kilogramos jala una camioneta? Vamos a hacer la prueba aquí. Es en un piso de una cochera, de un garage, de un aparcamiento, no sé cómo le puedan decir ustedes. Es un piso de patio. Les menciono esto porque tiene mucho que ver en qué tipo de piso se hacen estas pruebas, por la tracción que genera este piso. También lo vamos a probar ahorita en un terreno con tierra para ver cuál es la diferencia en kilogramos de lo que es en diferentes tipos de terreno, ¿no? Bueno, vamos a empezar amarrando esta báscula a la camioneta y ahorita aquí la tengo amarrada en un pilar. Espero no vaya a tumbar la casa ahorita jalándolo. Vamos a hacerlo con cuidado, por favor, no lo intenten en sus casas. Para eso lo hago yo, para que ustedes no tengan que andar haciendo estas locuras. Bueno, ahora sí, vamos a poner esta cosa. Ahí está. Ahí está. Pero antes de empezar, amigos, quiero que sean honestos y quiero que pongan cuántos kilos creen que va a jalar la camioneta aquí. ¿Cuántos kilos va a registrar antes de que derrapen las llantas, antes de que pierda tracción? Pónganme en los comentarios y no hagan trampa. Estamos viendo ahí el motor. Vamos a darle espacio. Ya se paró. Estamos jalando. Y vamos a darle hasta que patine. Hasta ahí ya deslizó la camioneta, ahí perdimos tracción. Vamos a ver cuántos kilos registró ahí. Miren amigos, aquí está el primer registro. 786 kilogramos fue lo que estamos jalando ahorita aquí. Para los que pensaban que iban a ser mucho más, pues ahí está, no es tanto. ¿Qué les parece? ¿Están sorprendidos? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la misma prueba, pero en un terreno arenoso, para ver la diferencia de tracción. Esos kilogramos que vimos ahí, esos más de 700 kilos que generó de fuerza la camioneta, los generó en esta parte de aquí de la llanta. Eso quiere decir que se divide entre esta llanta y aquella. Cada llanta generó un poco más de 350 kilos de tracción en cada llanta antes de perder la tracción. Fíjense nomás qué interesante está esto, ¿no? Porque podemos hacer varias pruebas. ¿Cuántos kilos aumenta si bajamos el aire? Ahorita vamos a probar aquí con este tipo de terreno, con tierra. No es arena tan suelta, pero es tierra, ¿no? Obviamente que tiene que ser menos tracción que en el piso, según esto. Pero vamos a ver si es más tracción aquí o es más tracción allá en aquel tipo de piso. Vamos a ver qué onda. Ahí está, ya estiradita. Se está parando la cámara. Que vamos a darle hasta que derrape, porque es cuando se pierde la tracción. Ahí vamos a darle. Vamos a ver acá para que se vea. Ahí ya derrapó. Ahí ya perdimos tracción. Vamos a darle otro poquito a ver qué pasa. Y vamos a ver cuántos kilos. ¡Ah! Miren, 798 kilos. Eso quiere decir que este terreno no es tan blando. Eso quiere decir, amigos, que el piso de la casa no tiene tanta tracción. Es un piso resbaladizo. Interesante, ¿no? Ahora vamos a ver cuántos kilos podemos generar con la 4x4 aquí en este terreno resbaladizo, ¿no? Vamos a ver, vamos a intentarlo otra vez. Muy bien, amigos. Ok, voy a poner la
camioneta en neutral. Y lo que voy a hacer aquí directamente, le voy a poner en la 4 low. Vámonos de una vez a lo más perrón. Vamos a poner la 4x4 low, lo más perrón. Y vamos a encender la cámara de la trailer para mirar para mirar esto, ¿no? A ver cuántos kilos me da más con la 4x4. Se supone que tendría que ser el doble, ¿no? A ver, vamos a jalar. Uy, se siente. Ahí ya nos derrapamos. Vamos a ver, amigos, cuántos kilos. Qué emocionante, amigos. No sé si se emocionan igual que yo, pero sí tengo mucha curiosidad. ¿Será el doble? A ver, vamos a ver. Guay, güey, sí fue el doble, amigos. 1538 kilogramos. Sí es el doble. Órale, qué bien. ¿Qué les pareció el dato? A mí se me hizo bastante interesante. Yo tenía esa duda, ¿no? De cuántos kilos en realidad jala una camioneta. Ahora habría que ver otros vehículos cuánto jalan. Lo que estamos viendo aquí es la tracción que tiene la camioneta. No quiere decir que eso sea lo que la camioneta puede jalar, el máximo que puede jalar. Aquí todo gira alrededor de la tracción. ¿Cuánta tracción tienen esas llantas, el terreno y todas esas variantes que existen? Por eso es muy interesante que podemos hacer varias pruebas. Vamos a hacer una última prueba. Vamos a calarlo sencillo nada más, pero le voy a bajar el aire, que al cabo es que ya vimos que cuando ponemos la 4x4 pues es el doble de fuerza, ¿no? Vamos a bajarle el aire a estas llantas que no son muy buenas para todo terreno, pero vamos a ver cuál es la diferencia de cuando tú bajas el aire en las llantas. Aquí en este tipo de terreno, vamos a ver qué tanto aumenta la tracción, ¿no? Vamos a ver si es cierto eso que dicen que aumenta muchísimo la tracción. Vamos a ver si es cierto. Muy bien, amigos, ya le bajamos el aire. Estas llantas, pues como saben ustedes, estas llantas no son para off-road, pero de todas maneras queremos ver la diferencia. Miren más o menos lo que dejamos de aire, 15 y 13 libras. Enfrente pues está normal porque le vamos a dar sencillo. No queremos forzar demasiado la camioneta. Le voy a poner aquí en 2H. Está saliendo de la 4 low, ya se salió de la 4H, estamos en 2H, estamos en normal. Entonces vamos a prender la cámara trasera de la trailer. Ahí estamos ya viendo la cámara trasera. Pues vamos a darle, señores. A ver, hagan sus apuestas. ¿Cuántos kilos va a jalar sencillo pero sin aire? Un poquito más. Ahí ya derrapó. Vamos a ver. Ahora vamos a ver, amigos, cuántos kilos me generó con las llantas con menos aire. A ver, vamos a ver. Órale, sí aumentó bastante, amigos, Miren, 1060. O sea, aumentó 300 kilos más o menos. ¿Se acuerdan que eran 700 y feria con las llantas normales? Es sencillo. Y ahora le bajamos el aire y son 300 kilos más. Tomando en cuenta que estas llantas pues no son para fuera de camino, no bajan casi nada, pero aún así nos dio 300 kilos más. Ahora imagínense que bajas el aire de las 4 ruedas con unas llantas que sí son para fuera de camino. Imagínense la tracción cómo se aumenta. O sea, si pones 4x4 y bajas el aire, puedes aumentar como 4 veces más la tracción, amigos. Impresionante. Y bueno, amigos, pues espero que les haya gustado el video. Se vienen más videos con esta báscula. Vamos a probar otras llantas. Vamos a probar unas llantas off-road para ver cuál es la diferencia. Ya miramos cuál es la diferencia ahorita con estas llantas, pues que no son para la arena, no son para el off-road. ¿Cuánto es el cambio que me dieron? 300 kilos más de tracción. Ahora tendremos que ver unas llantas que sí sean para off-road, por ejemplo unas All-Terrain o unas Map-Terrain. A ver cuánto aumenta la tracción. No se pierden los próximos videos con esta báscula para ver qué resultados obtenemos. Si les gustó el video, pues denle like, compártanlo y ahí nos vamos a estar guachando.